Mi nombre es Daniel Foster. Tengo 38 años y trabajo como evaluador de terrenos rurales en el interior de Estados Unidos. Es un trabajo que exige muchos viajes por carreteras poco conocidas, y la mayor parte del tiempo voy solo. Siempre pensé que esa soledad era solo parte de la rutina, hasta la noche en que algo extraño cruzó mi camino. Era principios de diciembre, y el frío ya era cortante. Volvía de visitar una granja remota al norte del estado de Wyoming. El sol había desaparecido detrás de las montañas, y la única luz provenía de los faros de mi auto. La carretera, rodeada de campos secos y árboles desnudos, parecía extenderse sin fin. No había casas, señales ni ningún rastro de movimiento. Seguía escuchando el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto cuando, de repente, algo llamó mi atención en el arcén. Al principio, pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era una persona. Frené lentamente y vi que era una niña, de no más de 10 años. Llevaba un abrigo rojo y sostenía un muñeco de trapo grande, casi del mismo tamaño que ella. Reduje la velocidad hasta detenerme a su lado. El rostro de la niña estaba tranquilo, casi demasiado serio para su edad. Levantó la mano en un gesto sencillo y dijo: ¿Puedes llevarme a mi casa? Está justo después de la curva. Miré a los lados. No había casas ni luces visibles. Por instinto, le pregunté dónde estaban sus padres, pero la niña solo repitió que su casa estaba después de la curva. Había algo en su tono, como si fuera una certeza absoluta, que me hizo dudar. Le expliqué que el asiento delantero estaba lleno de carpetas y equipos, y que tendría que ir en la parte trasera. Ella asintió con un lento movimiento de cabeza. Desbloqueé las puertas y, cuando miré de nuevo por el retrovisor, ya estaba sentada atrás, con el muñeco apoyado en su hombro. No recuerdo haberla visto abrir la puerta ni subir. Seguí conduciendo, y el silencio en el auto era casi absoluto. Miré varias veces por el retrovisor, y ella siempre estaba en el mismo lugar, mirando por la ventana. Cuando le pregunté si había vivido mucho tiempo en la zona, solo respondió: desde siempre. Esa respuesta me dejó intrigado, pero preferí no insistir. La carretera comenzó a hacer una curva larga hacia la izquierda. La niña entonces se inclinó un poco hacia adelante y dijo: ¿Puedes parar aquí? Me sentí confundido. A nuestro alrededor solo había cercas viejas y una entrada estrecha a un camino de tierra, cubierto por árboles. Le pregunté si estaba segura, y ella asintió. Abrió la puerta, bajó y caminó hasta desaparecer entre las sombras de la vegetación. Me quedé quieto por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luego, más adelante, noté un portón de hierro viejo y oxidado, medio oculto por la maleza. No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Engrané la marcha y seguí conduciendo, sin mirar atrás. Al día siguiente, la imagen de esa niña no salía de mi mente. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero siempre volvía a la escena: el abrigo rojo, el muñeco grande, la forma silenciosa en que desapareció entre los árboles. Era como si algo en esa situación hubiera quedado incompleto. 2 días después, tuve que volver a la misma zona para entregar un documento en la alcaldía local. De camino, pasé a propósito por el tramo donde me había detenido a dejarla. Era media tarde, y la luz del sol hacía que todo pareciera menos amenazante. Aún así, la carretera parecía cargada de un silencio extraño, como si el viento evitara pasar por allí. Reduje la velocidad al acercarme a la entrada de tierra donde la niña había desaparecido. El portón de hierro ahora era visible, un poco más adelante, con la pintura descascarada y manchas de óxido. En la parte superior, un letrero torcido tenía letras desgastadas que apenas podía leerse. Solo reconocí parte de una palabra: memorial. Seguí mi camino, pero la curiosidad comenzó a molestarme. Al llegar a la alcaldía, mientras esperaba que firmara mis documentos, entablé conversación con un empleado mayor que parecía conocer bien el pueblo. Le pregunté si sabía de quién era el terreno con el portón oxidado cerca de la curva larga de la carretera. Dejó de escribir, levantó la vista y me preguntó: ¿Pasaste por ahí de noche? Le respondí que sí. Sin entrar en detalles, le dije que había visto a una niña. El hombre suspiró y cerró la carpeta que tenía frente a él.
Luego me contó que esa zona albergaba un antiguo cementerio familiar, usado hace más de un siglo por los habitantes de las granjas cercanas. Según él, había historias de una niña que murió de forma misteriosa allí, hace muchas décadas. Lo más extraño, dijo, era que algunos viajeros juraban haber visto a una niña caminando al borde de la carretera o pidiendo que la llevaran de vuelta a casa. Intenté reír, como si fuera solo superstición, pero por dentro sentí un malestar creciente. Quería creer que era una coincidencia, pero la descripción coincidía exactamente con la niña que había visto. Después de la reunión en la alcaldía, tomé el auto y empecé el regreso. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. Al pasar por el mismo punto de la carretera, disminuí la velocidad. Por un momento, tuve la impresión de ver algo rojo detrás de la cerca, pero no pude distinguirlo con claridad. Seguí manejando, intentando alejar de mi mente cualquier pensamiento sobre fantasmas o leyendas. Sin embargo, esa parte de la carretera parecía diferente a todas las demás, como si guardara un secreto que solo algunos tuvieran permiso para conocer. Esa noche, mientras intentaba descansar, el sueño simplemente no llegaba. Me daba vueltas en la cama, reviviendo mentalmente cada detalle del encuentro. Por más que quisiera racionalizarlo, algo dentro de mí me decía que eso no había terminado. Cerca de las 11, decidí salir a caminar un poco. El pueblo era pequeño y tranquilo, y en pocos minutos ya estaba cerca de la salida, donde la carretera continuaba hacia la zona rural. El aire frío golpeaba mi rostro, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mis propios pasos en el asfalto. Cuando llegué al inicio del tramo arbolado, algo llamó mi atención. Una luz tenue, parpadeando entre las ramas, como si viniera de una linterna antigua. Por impulso, comencé a seguir en esa dirección, manteniendo cierta distancia. La luz avanzaba lentamente por el bosque, hasta detenerse cerca del portón de hierro que había visto días antes. Desde donde estaba, pude distinguir una figura infantil. Era imposible confundirla. Incluso en la penumbra, el abrigo rojo se destacaba. Parecía hablar con alguien que yo no podía ver. El muñeco de trapo colgaba de su brazo, balanceándose levemente. El deseo de acercarme fue vencido por el temor. Me quedé inmóvil, observando. Después de unos minutos, la luz desapareció, y la niña se esfumó con ella. Me quedé solo al borde de la carretera, con la sensación de haber presenciado algo que no estaba destinado a mí. Regresé al hotel con un pensamiento fijo. Si esa niña realmente necesitaba ayuda para llegar a casa, tal vez estaba atrapada de alguna manera, repitiendo la misma petición a quienes pasaran por allí. Y, de algún modo, yo había sido elegido para encontrarla. Al día siguiente, antes de dejar el pueblo, pasé por una pequeña biblioteca local. Pedí información sobre el área cerca del portón. La bibliotecaria, una señora de cabello blanco, sacó de un cajón un álbum de fotos antiguas y señaló una imagen en blanco y negro. Una granja rodeada de árboles, con una familia posando para la cámara. Entre ellos, una niña con un vestido claro y un muñeco en brazos. Esta era la propiedad de los Whitmore, dijo ella. La niña en la foto se llamaba Emily. Dicen que se perdió durante una tormenta y nunca regresó. La foto era demasiado antigua para confirmarlo, pero algo en la mirada de la niña me hizo estremecer. Cerré el álbum, le agradecí y me fui. Sabía que, de alguna manera, volvería a ese lugar. El camino de regreso parecía más largo que la primera vez. El cielo, cubierto de nubes espesas, anunciaba lluvia. Caminaba en silencio, sintiendo que algo me observaba con cada paso. Cuando me acerqué al portón oxidado, noté que estaba entreabierto. Al otro lado, la vegetación alta ocultaba casi todo, pero había un sendero estrecho, como si alguien hubiera pasado recientemente. Respiré hondo y crucé. El aire allí era diferente, más frío, como si ese lugar no perteneciera al mismo tiempo que el resto del pueblo. Seguí hasta encontrar lo que quedaba de la antigua casa. Solo parte de las paredes de piedra seguían en pie, cubiertas de musgo y enredaderas. En el suelo, entre hojas secas, vi algo que me hizo detenerme: el muñeco de trapo. Las costuras estaban gastadas,
y uno de los botones que hacía de ojos se había caído. Al tocarlo, una ráfaga de viento atravesó el espacio vacío donde antes había una puerta. Fue entonces cuando, en el borde de mi visión, percibí una figura quieta junto a los árboles. Pequeña, inmóvil, con el mismo abrigo rojo. El instinto me decía que me alejara, pero mis pies permanecieron en su lugar. Ella no se acercó ni habló. Solo levantó la mano lentamente, como despidiéndose. Luego desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier sonido que pudiera escuchar. Salí de allí con la sensación de haber presenciado el final de algo antiguo, pero también con la certeza de que ese lugar guardaba secretos que nadie se atrevía a revelar. Tal vez, para algunos, lo que vi no fuera más que imaginación alimentada por historias locales. Pero para mí, fue la confirmación de que hay encuentros que no ocurren por casualidad. Hoy, cuando paso por carreteras solitarias o veo una luz solitaria a lo lejos, recuerdo esa noche y me pregunto, ¿y si hubiera seguido un poco más? Tal vez la respuesta no esté en lo que vi, sino en lo que decidí no descubrir. A veces, lo que más asusta no es lo que encontramos, sino lo que decidimos dejar atrás. Ese fue otro relato de la terapia del miedo. Todos los días, relatos de misterio y terror. Suscríbete y activa la campana. Gracias y hasta la próxima.